Continuamos con ustedes en este su noticiero y en esta tarde también, una vez más, le damos la bienvenida al candidato del Partido de la Revolución Democrática, diputado federal por el Distrito Quinto. Él es Fernando Lario Sánchez. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola Magda, muy buenas tardes. Pues muchas gracias por permitirnos dirigirnos a tu audiencia y nuevamente poderte saludar. ¿Cómo va la campaña, candidato, en estos 15 días? Fíjate que han sido 15 días muy arduos, de mucho trabajo. Dijimos desde un inicio que iba a ser una campaña a ras de tierra. Hoy hemos recorrido más del 35% de la geografía del distrito electoral y por ende también de los electores. Ha sido un contacto directo, mano a mano, conocer historias, conocer problemas, también conocer reclamos y también conocer en su momento propuestas de los mismos ciudadanos. Pero ese acercamiento también nos sensibiliza a que hoy tenemos que hacer mejores propuestas reales, sobre todo, no propuestas campañeras. En cuanto a la situación del empleo, ¿cómo vislumbra usted que se pueda abordar en la próxima legislatura? Fíjate que resulta bien interesante este tema porque hoy los 9 candidatos que andamos en campaña, todo el mundo hablamos de generar empleo y todo el mundo hablamos de mejorar el salario. Y eso es una falacia. Tiene que haber cuestiones muy claras, muy precisas. Nosotros creemos que en principio para que el salario se mejore, no podemos seguir hablando de salario mínimo. El salario mínimo es una unidad de medición económica para nuestro sistema económico. Primero tendríamos que reformar el artículo 123, apartado A, para definir en principio este tema de que el salario mínimo debe de salir como una medida económica y por otra parte lo que es el salario real. El salario real es aquel que permite por lo menos a una familia estándar de 3 a 4 integrantes de familia subsistir día con día. Y estamos hablando de canasta básica, no estamos hablando de otras cuestiones. Entonces, esa sería la primera. La segunda es que Tula de Allende es la tercera o cuarta región más cara del país y esto es contradictorio porque de acuerdo a la clasificación de las zonas laborales en la Ley Federal del Trabajo pertenecemos a la zona B y entonces donde el salario mínimo cuantificado es el más bajo, pero adicionalmente estamos en la tercera o cuarta zona más cara. Entonces tenemos que reclasificar en la Ley Federal del Trabajo en principio que la zona de la región Tula se clasifique como zona A. No podemos tener esa contradicción de que en el Distrito Federal una comida corrida cueste 25 o 30 pesos y aquí nos cueste 50. La tercera cuestión que tenemos que hacer muy claros, nosotros seguimos sosteniendo porque son lo que dicen las líneas macroeconómicas del país. La economía en México se sustenta por la actividad de la pequeña y la mediana industria, desde los talleres, desde las misceláneas. A ellos son a los que tenemos que incentivar. 85 centavos de cada peso que circula es generado en la pequeña industria. Luego entonces es falso que las grandes industrias vayan a traer el desarrollo, eso es una falacia. Aquí la cuestión es que tenemos que generarles a través de un banco social o a través de la Secretaría de Economía líneas de crédito que permitan fortalecer, innovar las líneas de producción, eficientar sus propias herramientas, pero sobre todo hacerlos accesibles a un mercado de competencia y de ubicación de sus productos. Y adicionalmente, llevar una contrarreforma. Hoy por hoy, la iniciativa privada, de cada 10 empresarios a nivel nacional, solamente 2 aprueban las medidas económicas y laborales de estas reformas estructurales, política, económica, fiscal y laboral. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que ir a reformar, a contrarreformar la política fiscal, sobre todo en 2 leyes, la ley de impuesto sobre la renta y la ley de impuesto especial a productos y servicios. La segunda es inconstitucional porque ya aplica el impuesto sobre la renta y entonces a nuestros pequeños y medianos productores los tenemos sofocados. La Secretaría de Hacienda ejerce una persecución sobre ellos. El tema del empleo también va aunado a otro tema que es muy importante hoy en día en nuestra sociedad, la migración y los derechos humanos. Fíjate que
es todavía más interesante esta pregunta que me planteas. Te digo que cuando andamos en campaña todo el mundo hablamos de derechos humanos, y yo les pediría a los medios, a los reporteros, que cuando le pregunten a un candidato qué son los derechos humanos, o cuando un candidato hable de derechos humanos, primero le pregunten de qué generación de derechos humanos hablamos, primera, segunda, tercera o cuarta generación, y qué tipo de derechos humanos son los que en teoría vamos a defender o vamos a legislar. Retomando esta parte que me dices de la migración y los derechos humanos, precisamente aquí en nuestra región, el gobierno federal y el gobierno del estado vulneraron uno de los derechos sociales de segunda generación, que es el acceso al empleo, y solamente endeudaron al estado con 1.500 millones de pesos para comprar las 700 hectáreas de terreno de la supuesta nueva refinería, deuda que hoy asciende a 4.856 millones de pesos, según la ley de egresos del presupuesto 2015. Pero lo más interesante de esto es que también hemos dejado de aplicar cuestiones en derecho internacional. No es cierto que seamos eficaces en el trato igualitario de carácter humano. Muchos migrantes utilizan esta ruta desde Huichapan, obviamente Tula, Tlaxcuapan, a Totonilco, es ruta de migrantes, Tepeji, y la realidad es de que no hemos sido capaces de generar una política de respeto a los derechos humanos. ¿Y qué derecho humano es el que tendríamos que respetar de inicio? Los de cuarta generación, los de libre tránsito, los de ser ciudadanos internacionales. Pero peor aún, ejercemos violación de este derecho. ¿A través de quiénes? A través de las corporaciones policíacas municipales o estatales, cuando en realidad el Plan Frontera Sur establece que solamente el Instituto de Migración es el único que puede hacer revisiones o puede detener personas y deportarlas. Es decir, el mundo, las colonias socialmente migran por necesidad, y nosotros no hemos trabajado en esta zona, nuestro gobierno estatal, nuestros gobiernos municipales, no hemos trabajado para un trato digno de paso de nuestros migrantes, y no hemos sabido respetar ese derecho humano de libre tránsito y de ciudadanos del mundo. Dentro de su plataforma política me llama la atención algo que lo nombra de esta manera: revocación de mandato a legisladores federales, pero también lo propone al presidente de la República. Es indudable, el poder, el Ejecutivo Federal y el Poder Legislativo Federal tienen que estar sometidos a una revocación de funciones. Hoy, reitero, también muchos candidatos dicen que desaparezca el fuero. No, el fuero nunca ha sido una carta a la impunidad. Que las bancadas, en gran mayoría, cuando alguien es sometido a juicio de procedencia, lo solapen y eviten su desafuero, eso es otra cosa. Pero el fuero está muy claro, y el desafuero también. O sea, que no es cierto que eso sea una carta a la impunidad. Aquí la cuestión es que tenemos que revocar mandatos, y esto es a través del plebiscito, del referéndum, que son dos figuras jurídicas constitucionales ciudadanas, en términos de lo que establece el 49 de la Constitución. Pero sobre todo tenemos que ver el qué hacer. Los diputados federales y los senadores, cuando sesionan, solamente hay 2 periodos de sesiones ordinarias, y extraordinarias cuando así se necesite al año. ¿Qué quiere decir esto? Que todos aquellos legisladores que no sean capaces de subir propuestas a tribuna, de defender acuerdos en favor de sus distritos, pero sobre todo que no sean capaces de regresar a su distrito y no regresen así como ya andamos pidiendo el voto, pues mínimamente que el electorado del distrito, ejerciendo ese derecho constitucional, solicite la revocación de su representante. Esto tendría que ser cada año y medio. Los senadores duran 6 años, los diputados 3 y el presidente 6. Entonces, si hacemos este ejercicio cada año y medio, nos obliga como legisladores a ser eficientes en el trabajo legislativo, a subir puntos de acuerdo congruentes, reales, y sobre todo a regresar y dar informes municipio por municipio, qué estamos haciendo, qué presupuestos obtuvimos para el Estado, para los mismos municipios. La primera sesión ordinaria siempre tiene que ver con el presupuesto de ingresos y de egresos. Entonces, desde ahí tenemos que regresar y decir, aquí estamos.
Muy bien, ¿cuál seguirá siendo la dinámica de su campaña en los días que siguen? Fíjate que la dinámica será seguir trabajando muy arduamente. Nos quedan 44 días efectivos de campaña. No nos minimiza el ánimo el que hoy el gobierno del Estado esté respaldando la candidatura de su candidato oficial, y mucho menos que esté utilizando todos los programas sociales y que los esté utilizando a través de las estructuras de su partido. Tampoco nos preocupa que hoy el candidato oficial esté enganchando a la ciudadanía y a muchos políticos o a muchos militantes de otros partidos, llámese el que se llame, con la bendita promesa de que esta es su plataforma política para la gubernatura y que lo que hoy hagan será como resultado tener un trabajo en el gobierno del Estado. Esas cuestiones las enfrentamos y no nos debilitan, por el contrario, seguiremos en un trabajo mano a mano, seguiremos en un trabajo de propuesta, en un trabajo de quehacer legislativo, de propuestas reales, pero también quiero decirte que esta cuestión nos motiva aún más. Yo soy un defensor de derechos humanos, y si me preguntas de qué generación y de acuerdo al derecho humano que me digas, te digo por qué. Pero quiero concluir con un tema que a los mexicanos se nos ha olvidado: la desaparición. La desaparición de personas es un crimen de lesa humanidad y es un crimen que juzga la Corte Penal Internacional. Y México lo comete, el Estado mexicano lo comete constantemente. Es decir, según datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas, para el sexenio anterior y a la fecha llevamos 25.821 personas extraviadas. Y nada más en lo que va de este sexenio tenemos 9.400. Eso es un crimen de lesa humanidad. Y entonces nos hemos vuelto apáticos. Los legisladores tenemos que ir y pedir que se sancione la opacidad, pero sobre todo no podemos permitir que sigan desapareciendo más mexicanos, no podemos verlo como algo que sucede y hacernos a la costumbre. Entonces, como verás, nuestra agenda es completa, es amplia, es vasta, y sobre todo hay conocimiento real de lo que queremos y debemos hacer por nuestra región, por Hidalgo y por México. Bien, pues él es Fernando Lario Sánchez, candidato del Partido de la Revolución Democrática por el 5º Distrito. Muchísimas gracias. Los micrófonos ya saben que siguen abiertos para los candidatos que deseen asistir a este programa.